El empresario millonario queda impactado al ver a la CEO Negra renunciar frente a su familia. La enorme puerta de roble retumbó con un golpe seco cuando Daniel Given entró en la mansión Bington, un palacio vestido de paredes doradas, mármol brillante y cuadros que parecían mirarla con desprecio. Los pasos de Daniel se clavaban firmes en el suelo, pero el aire se sentía pesado, como si cada mirada invisible clavada en su espalda fuera un puñal. La familia Bington, una dinastía que manejaba el poder y el dinero como nadie, la recibía con esa mezcla helada de cortesía fingida y veneno apenas disimulado. El vestíbulo parecía jugar en su contra. Cortinas pesadas que tragaban la luz, arañas de cristal que goteaban destellos, pero no calidez, y un silencio que rugía en cada rincón. Daniel sentía cómo el pecho le apretaba y un sudor frío resbalaba por su nuca. En ese instante, las palabras «negrita» que le habían escupido en pasillos oscuros de otras oficinas resonaron como un eco. ¿No es duro avanzar en un mundo que no está hecho para ti? Daniel sonrió, pero por dentro la presión escalaba. Cóctel de rabia, tristeza y determinación que le hacía temblar las manos. Entonces, en medio de un brindis que olía a traición, vino el golpe definitivo. Uno de los Bington, con sonrisa sardónica y ojos que parecían agujas, soltó un comentario tan ácido que la sala pareció congelarse. ¿Estás segura de que tu empresa puede sostenerse sin ayuda de los grandes? A veces la gentileza es solo una distracción para ocultar la verdad. Un silencio cortante siguió, mientras Daniel sentía que el aire se le escapaba. Su corazón latía a mil, un volcán a punto de estallar. En un instante que pareció eterno, con la mirada fija, Daniel tomó una decisión temblorosa pero firme. Dejó la copa sobre la mesa, con un golpe seco que rompió el engaño. Renuncio al acuerdo. La sala explotó en murmullos ahogados y miradas que se cruzaron en un incendio de incredulidad. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo renunciar a ese futuro prometedor? Pero justo cuando la tensión alcanzaba su cima, algo cambió. Entre sus papeles, Daniel encontró indicios de un secreto enterrado, algo turbio que manchaba a la familia Bington hasta la raíz, un misterio que podría derrumbar aquel imperio y sacudir toda la industria tecnológica. Una revelación tan peligrosa como seductora. ¿Podría jugar con fuego y mantener intacta su dignidad? ¿Valía más una victoria construida sobre cimientos podridos o el coraje para sacar a la luz esa verdad? Mientras las sombras del escándalo se alzaban y el ruido crecía, Daniel sabía que su próxima jugada podría cambiarlo todo. No solo su carrera, sino quizás el mundo entero. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Con un eco de incredulidad aún vibrando en el aire, Daniel sintió cómo el mundo se desvanecía a su alrededor. La declaración resonó con tal intensidad que por un momento todos los murmullos se extinguieron, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha.
Su corazón latía con desesperación mientras las miradas de la familia Bington se tornaban dagas afiladas, listas para hundirse en su decisión. Pero en medio de esa confusión, el ambiente pesaba, y Daniel se sintió invadida por una oleada repentina de incertidumbre. De repente, un coqueto sonido de cristal rompiéndose resonó como un cañonazo en la habitación. Todos se giraron, llevándose la vista hacia la gran ventana del vestíbulo, donde la noche se ensombrecía. Un ser involante con una capa negra, ondeando como un espectro, apareció en medio de la penumbra, interrumpiendo la tensión con un grito que heló la sangre. «¡Ella es la heredera!». El caos se desató. Las conversaciones se convirtieron en gritos, y las miradas se tornaron en terror. Daniel, paralizada, sintió cómo el frío de la revelación le atravesaba el cuerpo como un rayo. «¿Qué? ¿Quién eres?», logró balbucear. La figura en la puerta, un hombre de rostro enmascarado, dio un paso adelante. Su voz implacable erguía una verdad que nadie esperaba. «Soy el que ha estado oculto en las sombras, el que sabe todo sobre el legado que has heredado sin saberlo. Tu madre fue más que una simple mujer de negocios. Era parte de una red secreta que planeaba acabar con los Bington. Había llevado una vida construida sobre cimientos de mentira. La familia Bington, aquellos que tanto despreciaban a su madre, guardaban un secreto que podía arrastrar a las profundidades su reputación. Tu madre estaba incrustada en un juego que te involucra a ti», continuó el extraño. «Todos han estado esperando a que llegues a la verdad, y tú eres la clave para desmantelar su imperio desde adentro». La sala quedó envuelta en murmullos confusos. Algunos se apresuraron a intentar desacreditar la afirmación del hombre. Daniel sintió cómo un vacío la consumía. Había sido objeto de un juego mucho más grande del que nunca imaginó. Mientras todos la observaban con mezcla de horror y curiosidad, comenzó a entender que su destino no solo dependía de su fuerza, sino de un legado de sombras y conspiraciones familiares. Y así, la cena pasó de ser una reunión de poder y arrogancia a un campo de batalla subterráneo, donde sus decisiones ahora podían cambiar la dinámica del poder. Mientras contemplaba su copa vacía, un impulso emergió. La tensión en el aire era palpable, casi densa, como si la sala misma respirara esperando lo que vendría. Daniel, con el corazón latiendo en su garganta, miró al extraño que había revelado el secreto de su linaje. «Es hora de que se revele la verdad», resonó en sus oídos, pero su declaración atrajo algo mayor que la incredulidad. La familia Bington se movía. Un susurro comenzó a expandirse entre ellos, como una corriente eléctrica. De repente, la figura en el umbral se desvaneció en sombras, y detrás de ella, casi como un trueno anticipado, la puerta principal se abrió, y un grupo de hombres disfrazados de seguridad irrumpió. Vestían trajes oscuros, sus ojos ocultos detrás de gafas de sol, en un lugar donde la luz del día apenas existía. Las miradas de los Bington se dirigieron hacia ellos con manifiesta preocupación. «Fuera, no hay nada aquí para ustedes», gritó uno de los Bington, pero ya era demasiado tarde. Con rapidez metódica, uno de los hombres dio un paso adelante, su rostro impasible. «Estamos aquí para asegurar la integridad del evento. Se han reportado más irregularidades de las esperadas. Esta cena es un riesgo». Daniel sintió que la incertidumbre crecía, un nudo en su estómago. No solo su identidad estaba en juego. Había una amenaza palpable en el aire. «Irregularidades. ¿De qué estás hablando?»,
preguntó con una voz que apenas podía controlar. Y justo cuando las palabras abandonaron sus labios, el hombre en el traje continuó. Hay una colaboración secreta con el gobierno que involucra a todos los miembros de esta familia. Los murmullos se transformaron en gritos ahogados. La incredulidad dominaba a los Binton, pero Daniel sintió un estremecimiento en su interior. Su madre había pasado años escondiéndose, luchando en las sombras de un legado oscuro. Los secretos ahora salían a la luz, y aunque se sentía abrumada, había una nueva chispa de determinación. Ella sabía, murmuró una voz, quebrada y asustada. Una de las hermanas de los Binton, con rostro pálido, comenzó a temblar. No puede ser, ella nunca... Las palabras flotaban en el aire, cargadas de una angustia ancestral. ¿Qué más has ocultado?, preguntó Daniel, enfrentando a la familia que una vez la despreció. Antes de que alguien pudiera contestar, el hombre de traje sacó un dispositivo, iluminando la sala con un destello de luz. Su madre, Daniel, no solo fue parte de la red secreta. Ella fue la creadora del programa que les ha permitido mantenerse en control, y su deserción tuvo consecuencias fatales. Un silencio sepulcral la envolvió. El aire estaba helado, como si una tormenta interna hubiera estallado. Por primera vez, las miradas de los Binton no eran de desprecio, sino de terror genuino. A medida que el hombre continuaba, reveló que la traición corría más profundo. Ella estaba a punto de exponer sus crímenes, pero nunca lo logró. Fue silenciada. Daniel sintió una turbulenta mezcla de horror y rabia. Su madre, un peón en un juego letal, había dejado un legado de temor y venganza. ¿Era posible que estuviera atada a la misma red que intentaba destruir? La realidad se volvía distorsionada. Todo lo que creía sobre su madre y su familia se desmoronaba como un castillo de naipes. Justo cuando el caos comenzaba a explotar alrededor suyo, el hombre enmascarado dio un grito abrupto que retumbó con autoridad. El verdadero peligro viene de dentro. Lo que su madre inició aún está por concluir. ¿Estás lista para saber quién eres realmente, Daniel? El eco de su afirmación resonó en cada rincón de la habitación. Las miradas se congelaron en ella, como si sus vidas dependieran de su próxima decisión. ¿Qué más había ocultado su historia? Con una respiración profunda, la verdad comenzaba a vislumbrarse frente a sus ojos. Pero el tiempo corría, y la tormenta estaba lejos de terminar. Listo para encarar lo que su pasado, su madre y su destino significaban realmente. Porque la realidad era que el juego apenas comenzaba. El caos se desató con un estruendo ensordecedor, y en medio del torbellino de voces y miradas, Daniel sintió que el tiempo se ralentizaba. El hombre enmascarado había revelado su verdad, y el aire vibraba con una energía indescriptible, como si el edificio mismo estuviera a punto de colapsar bajo la presión de secretos destatados. Las palabras resonaban en su mente, pero algo más comenzaba a entrar en su campo de visión, una sombra que crecía desde la parte trasera del salón. Con el corazón bombardeado de incertidumbre, Daniel se dio vuelta, y en ese instante, una figura emergió de entre la multitud. Su madre, o al menos lo que creía que era su madre, la mujer que había conocido toda su vida, la que había llorado su muerte, se encontraba de pie allí, envuelta en una fragancia de misterio, con la misma mirada intensa y rebelde que recordaba. Murmullos se alzaron a su alrededor, y los Binton, que antes miraban con desprecio,
ahora parecían petrificados, incluso aterrorizados. El hombre en traje buscaba su mirada. «Lo sabía», murmuró. «Siempre estuvo aquí». La figura de su madre se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio aterrador del salón. «No estoy muerta, querida», dijo con una voz que enviaba un escalofrío por la espalda de Daniel. Lo que creía saber era solo una parte de mi historia, una fachada. El estallido de revelaciones parecía irse de las manos. Los murmullos en la sala alcanzaron niveles de pánico. El aire se cortaba, y el tiempo se sentía como un hilo que se tensaba a punto de romperse. «Tú eres más poderosa de lo que crees», continuó la mujer, como si cada palabra fuera un ladrillo en la obra de un muro desmoronándose. «¿Quién eres tú?», gritó una voz desde la multitud, probablemente de otro miembro de la familia Bington, lo que hizo que los murmullos aumentaran en una cacofonía ensordecedora. Daniel sintió que su mente giraba. La idea de su madre, como una figura traicionera, se apoderó de ella. La joven buscaba respuestas entre la multitud de emociones que la invadían. Horror, traición, incredulidad. «¿Por qué te presentas ahora?». La voz de Daniel era un susurro tembloroso, casi desesperado. «Todo este tiempo me has mentido sobre tu muerte». La mujer sonrió, una mezcla de dulzura y desafío. «No tenía otra opción, cariño. Un grupo más grande de lo que imaginas nos ha estado persiguiendo, y ahora tú eres la única que puede detenerlo. No solo los Bington son tus enemigos, hay otros que quieren que esta verdad se mantenga oculta». El hombre de traje se acercó, su expresión grave. «Lo que tu madre oculta es el verdadero peligro que se cierne sobre ti. Tu impacto puede destruir a los Bington, pero también puede costarte la vida. Estás en el centro de una guerra que no elegiste». Daniel sintió el peso de esas palabras. Su mente estalló en un torbellino de posibilidades. Su madre había regresado de entre los muertos para implicarla en un conflicto. La puerta se estalló y un grupo de hombres armados irrumpió en el salón, sus rostros ocultos tras máscaras negras. «Nadie se mueve», gritaron, y el clamor de la situación tomó un giro aterrador. La violencia repentina transformó la escena en un infierno. En el intervalo de un solo latido, la vida de Daniel cambió para siempre. ¿Sería capaz de abrazar su legado, empezando por la confrontación con su madre y los Bington? ¿O se vería forzada a escapar en un juego mortal que nunca quiso jugar? La respuesta a su pregunta se desvaneció junto con la luz, mientras el destino de su familia pendía de un hilo tenso, lista para romperse por completo. El caos se desató con un estruendo ensordecedor, y en medio del torbellino de voces y miradas, Daniel sintió que el tiempo se ralentizaba. El hombre enmascarado había revelado su verdad, y el aire vibraba con una energía indescriptible, como si el edificio mismo estuviera a punto de colapsar bajo la presión de secretos destapados. La mujer que había conocido toda su vida, la que había llorado su muerte, se encontraba de pie allí, envuelta en una fragancia de misterio, con la misma mirada intensa y rebelde que recordaba. Pero ya no era la imagen amorosa y dulce que había idealizado. En su rostro había una frialdad inquietante, como si su propia esencia hubiera sido reemplazada por un vacío helado. «¿Qué está pasando?», balbuceó Daniel, sintiendo que el suelo se movía debajo de ella. Murmullos se alzaron a su alrededor, y los Bington, que antes miraban con desprecio, ahora parecían petrificados, incluso aterrorizados. El hombre en traje buscaba su mirada. «Lo sabía», murmuró. «Siempre estuvo aquí».
La figura de su madre se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio aterrador del salón. «No estoy muerta, querida», dijo con una voz que enviaba un escalofrío por la espalda de Daniel. «Lo que creías saber era solo una parte de mi historia, una fachada». El estallido de revelaciones parecía irse de las manos. Los murmullos en la sala alcanzaron niveles de pánico. «¿Por qué te presentas ahora?». La voz de Daniel era un susurro tembloroso, casi desesperado. «¿Todo este tiempo me has mentido sobre tu muerte?». La mujer sonrió, una mezcla de dulzura y desafío. «No tenía otra opción, cariño. Un grupo más grande de lo que imaginas nos ha estado persiguiendo. Y ahora tú eres la única que puede detenerlo. No solo los Vinton son tus enemigos, hay otros que quieren que esta verdad se mantenga oculta». El hombre de traje se acercó, su expresión grave. «Lo que tu madre oculta es el verdadero peligro que se cierne sobre ti. Tu impacto puede destruir a los Vinton, pero también puede costarte la vida. Estás en el centro de una guerra que no elegiste». Daniel sintió el peso de esas palabras. Su mente estalló en un torbellino de posibilidades. Su madre había regresado de entre los muertos para implicarla en un conflicto que iba más allá de la traición familiar. Mientras cada mirada la mantenía en el centro de la tormenta emocional, otra pregunta brotó entre sus labios, casi un grito en medio del caos. «¿Qué significa esto para mí? Para nosotros?» Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un destello brillante provocó una explosión de caos en la entrada de la mansión. La puerta se estalló y un grupo de hombres armados irrumpió en el salón. Nadie se mueve, y el clamor de la situación tomó un giro aterrador. «¡Atrás! ¡No se acerquen!», gritó uno de los Vinton, mientras el pánico se apoderaba de cada rincón. Las miradas se volvían hacia los intrusos y el ambiente se llenó de desesperación. Pero en medio de la confusión, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los hombres armados, un rostro conocido y querido, el hermano de Daniel, Alex, estaba entre ellos, con un gesto de traición en sus ojos. «No, Alex, ¿por qué?». La voz de Daniel fue un susurro quebrado. La traición le atravesó el corazón. Él, el hermano que siempre había protegido, ahora empuñaba un arma en contra de su propia sangre. «Escúchame, Daniel», gritó Alex, intentando hacerse oír sobre el eco de la conmoción. «Es más grande de lo que crees. No puedes confiar en ellos. No puedes confiar en ella». Señaló a su madre, y en un instante, la sala se llenó de murmullos confusos y miradas inquisitivas. La revelación era devastadora. Cada palabra de Alex era un puñal que desgarraba la seguridad que había tenido hasta ese momento. Ella no es quien dice ser. No solo nos ha engañado a nosotros, ha estado usando nuestra familia para sus propios fines. El caos creció en la sala, mientras la identidad de su madre parece desmoronarse, dejando expuesto un secreto oscuro y devastador. Tu madre trabajó para los Vinton, infiltrándose en nuestra familia con un plan destructivo. Todo esto era un juego para ella, un juego donde nosotros somos las piezas. La incredulidad inundó a Daniel. Esa revelación dio un giro a su percepción, una reestructuración de lo que había creído. No puede ser. La voz se le quebró en el último intento de aferrarse a una ilusión. La mirada helada de su madre se convirtió en una sombra amenazante. «No entiendes, Daniel. Se trataba de sobrevivir, de conseguir poder. Te he protegido de la verdad». Pero sus palabras se desvanecieron en la resonancia de la inminente confrontación, mientras la sala se transformaba en un campo de batalla de lealtades divididas.
«Es suficiente», gritó Alex. Su voz resonó con un eco de desesperación. «Ella nunca ha sido nuestra madre, solo una infiltrada que busca destruirnos». Mientras los murmullos se convertían en un torbellino de confusión, la imagen de su madre dejó de ser la protectora y se tornó en un ser que manipulaba las sombras. Con la relación familiar pendiendo de un hilo, el futuro de Daniel y la lucha por la verdad alcanzaban un nuevo nivel de complejidad. ¿Era capaz de confrontar la realidad que había estado escondiendo? Y sobre todo, ¿quién era realmente su madre? Mientras la tensión se intensificaba, Daniel sintió que el asfixiante aire del salón se convertía en un campo de guerra invisible. El tiempo apremiaba, y en un abrir y cerrar de ojos, sus decisiones definirían el costo de un juego que apenas había comenzado. El caos se desató con un estruendo ensordecedor, y en medio del torbellino de voces y miradas, Daniel sintió que el tiempo se ralentizaba. El hombre enmascarado había revelado su verdad, y el aire vibraba con una energía indescriptible, como si el edificio mismo estuviera a punto de colapsar bajo la presión de secretos destapados. Las palabras resonaban en su mente, pero algo más comenzaba a entrar en su campo de visión. Una sombra que crecía desde la parte trasera del salón. Con el corazón bombardeado de incertidumbre, Daniel se dio vuelta, y en ese instante una figura emergió de entre la multitud. Su madre, o al menos lo que creía que era su madre. La mujer que había conocido toda su vida, la que había llorado su muerte, se encontraba de pie allí, envuelta en una fragancia de misterio, con la misma mirada intensa y rebelde que recordaba. Pero ya no era la imagen amorosa y dulce que había idealizado. En su rostro había una frialdad inquietante, como si su propia esencia El hombre en traje buscaba su mirada. «Lo sabía», murmuró. «Siempre estuvo aquí». La figura de su madre se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio aterrador del salón. «No estoy muerta, querida», dijo con una voz que enviaba un escalofrío por la espalda de Daniel. Lo que creías saber era solo una parte de Mostoria, una fachada. El estallido de revelaciones parecía irse de las manos. Los murmullos en la sala alcanzaron niveles de pánico. «¿Por qué te presentas ahora?». La voz de Daniel era un susurro tembloroso, casi desesperado. «Todo este tiempo, ¿me has mentido sobre tu muerte?». La mujer sonrió, una mezcla de dulzura y desafío. «No tenía otra opción, cariño. Un grupo más grande de lo que imaginas nos ha estado persiguiendo, y ahora tú eres la única que puede detenerlo. No solo los Bington son tus enemigos, hay otros que quieren que esta verdad se mantenga oculta». El hombre de traje se acercó, su expresión grave. «Lo que tu madre oculta es el verdadero peligro que se cierne sobre ti. Tu impacto puede destruir a los Bington, pero también puede costarte la vida. Estás en el centro de una guerra que no elegiste». Daniel sintió el peso de esas palabras. Su mente estalló en un torbellino de posibilidades. Su madre había regresado de entre los muertos para implicarla en un conflicto que iba más allá de la traición familiar. Mientras cada mirada la mantenía en el centro de la tormenta emocional, otra pregunta brotó entre sus labios, casi un grito en medio del caos. «¿Qué significa esto para mí, para nosotros?». Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un destello brillante provocó una explosión de caos en la entrada de la mansión. La puerta se estalló y un grupo de hombres armados irrumpió en el salón. «¡Nadie se mueve!», gritaron, y el clamor de la situación tomó un giro aterrador. «¡Atrás! ¡No se acerquen!», gritó uno de los Bington.
mientras el pánico se apoderaba de cada rincón. En ese momento de confusión, una figura conocida se adelantó entre los hombres armados. Ella era Helena, la amiga más cercana de Daniel, la que había estado a su lado en las buenas y en las malas. La mujer que creía que representaba la lealtad estaba allí, con una mirada perturbadora y una sonrisa helada. No pueden confiar en ella, Daniel. Todo este tiempo ha sido un peón y ahora el tablero está por cambiar. El corazón de Daniel se detuvo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La confusión se apoderó de su mente, y el caos en la habitación se tornó un susurro lejano. El hombre de traje se quedó parado, mirando a Helena con desgana. Pensé que te habíamos eliminado, pero parece que has vuelto y con una gran sorpresa, declaró con frialdad. Lamentablemente esto se vuelve más complicado de lo que imaginamos. La revelación tremenda lo atravesó como un rayo. Helena siempre había estado al tanto de los secretos de su madre. Lo que no sabes, Daniel, es que tú y yo tenemos más en común de lo que crees. Sonrió, pero su sonrisa no tenía calor, solo una frialdad que hacía eco en el salón. Eres parte de un legado que ni siquiera has comenzado a comprender. Daniel sintió que sus pilares se desintegraban. Eres parte de esto. ¿Por qué no me dijiste nada? La rabia y la traición la inundaron. Eres una traidora también. Helena se rió suavemente, la risa resonando como un eco sombrío. La traición es la naturaleza misma del poder, cariño. Tu madre y yo planeamos esto juntas, y tú has sido el hilo que nos faltaba. Mientras más sepas, más peligrosa te volverás. A medida que la verdad se revelaba, el aire en la sala se volvió opresor. La promesa de una guerra inminente flotaba en el ambiente, y Daniel necesitaba entender el alcance de esta conspiración. No permitiré que me utilicen, gritó, pero su voz carecía de convicción. El caos creció mientras los hombres armados comenzaban a rodearla, y en un instante decisivo, un disparo resonó en el aire, silenciando el clamor. El tiempo se congeló. Daniel miró horrorizada hacia la dirección del sonido. Un Bington, el primero en caer, sucumbió a su propio juego. Mientras el estruendo se dispersaba, el destino de todos en la sala se tornaba incierto. Daniel comprendió que la verdad, una vez expuesta, puede alterar el juego de todos. Pero ¿cómo lidiar con una traición tan raíz que reconfiguraba su vida? Preguntas sin respuesta llenaban la atmósfera, y en ese instante, una nueva chispas de desesperación resplandecían en sus ojos. ¿Qué más estaba por descubrir y a qué costo? El caos se desató en un estruendo ensordecedor. El aire, tenso como una cuerda de violín, estaba impregnado de desconfianza. Las miradas se volvían hacia cada rincón, y en medio de la conmoción, la figura de Helena se erguía como un pedazo de hielo en el fuego, dejando a Daniel sintiendo que el mundo se desmoronaba a sus pies. Fue en ese momento que el sonido del disparo reverberó, cortando el murmullo como un hacha afilada. La sala parecía congelarse. El rostro de Alex, lleno de terror y determinación, se tornó en una máscara de confusión. «No, ¿qué has hecho?», gritó, sus ojos buscando la respuesta a un rompecabezas mortal. Daniel, paralizada, observó cómo el cuerpo del Bington caía, el impacto del proyectil resonando como un eco de traición. Pero lo que ocurrió después la hizo sentir como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. De la nada, una figura emergió entre las sombras. Un hombre de rostro familiar, pero distorsionado por el miedo, con una cicatriz serpenteante
que le cruzaba la mejilla, avanzó como si hubiera salido de una pesadilla. «¡Ey! Por favor, no te acerques a ella», gritó revelando su identidad como el hermano perdido de Daniel. Su regreso era tanto un alivio como una traición. «¡Kevin!». La incredulidad llenó la voz de Daniel. Todos los recuerdos de su infancia, la historia que creía conocer, se desmoronaron en un instante. «Te creía muerto». Ella apenas podía procesar la traición que se gestaba en su propia sangre. «Estuve escondido por demasiado tiempo, pero te lo advertí». «No puedes confiar en ella, Daniel», continuó Kevin, apuntando a su madre. «Es parte de algo mucho más grande». «¿Qué demonios está pasando aquí?». La rabia subía en la voz de Daniel, hirviendo como lava. La revelación de la traición se profundizaba, y el aire estaba cargado de un electrizante horror. Elena resopló con desdén. «Siempre debiste escucharme, Daniel. Cada movimiento que hiciste fue un paso más hacia este momento. Pero tú, con tus emociones de niña, nunca te atreviste a mirarlo a la cara. Tu madre ha estado manipulando cada aspecto de nuestras vidas». El rostro de su madre se oscureció, revelando un lado que nunca había visto, una dureza que le heló la sangre. «Tú no sabes de lo que hablas, Elena. Siempre serás la traidora en este juego, la que se queda atrás cuando se trata de pelear. Tenías razón, siempre necesitaste un peón, y ahora, gracias a tus propias decisiones, la verdad se desvela», replicó Elena con una sonrisa cínica, como si jugara con las cartas que acababa de revelar. «Esto no es solo tu historia», interrumpió Kevin, su respiración agitada, resonando por la tensión acumulada. «Ya no eres solo una simple heredera, Daniel. Eres la pieza central de una conspiración que se remonta a generaciones. La caída de los Bington no solo significa su ruina, es la oportunidad de desmantelar su legado, el mismo que han construido a costa de nuestra familia». Las palabras de Kevin golpearon como un trueno, el aire cargado de promesas y presagios de guerra. La confusión se tornaba en un torbellino de emociones, mientras Daniel asimilaba el impacto de su revelación. En lo profundo de su ser, algo se encendía. Una chispa de esperanza, una inquietante posibilidad de redención en medio del caos. Pero antes de que pudiera procesar completamente el cambio de su realidad, un segundo disparo atravesó la sala. La figura de su madre cayó, atravesada por el proyectil. El frío metal que perforaba la carne quedó incrustado en el centro de la traición. «¡Mamá!», gritó Daniel, su voz desgarrada mientras el tiempo parecía detenerse. La escena, un cuadro de horror y drama, la capturaba en su trampa mortal. Su madre, una víctima, ahora se desvanecía ante sus ojos. El grito de dolor de Daniel resonó en la sala, pero mientras las miradas se volvían hacia el cuerpo caído, otra verdad más profunda se desvelaba. Un destello en los ojos de Elena, un retorno de control. «¿Ves lo que has hecho?», murmuró, y el aire se llenó de una risa helada mientras revelaba su verdadera naturaleza. «Esto, querida, es solo el comienzo». Mientras la confusión se transformaba en desesperación, Daniel se dio cuenta de que el verdadero horror apenas empezaba a desplegarse. La traición, el poder y los secretos estaban entrelazados de una forma que nunca había imaginado, y ella estaba justo en el centro. Con cada pisotón pesado del corazón, sabía que no solo debía decidir el destino de su propia vida, sino que tenía que enfrentarse al legado de traición
que su madre había dejado. ¿Sería capaz de convertirse en la guerrera que se necesitaba o caería, sumergida en la oscuridad de un juego mortal que finalmente había comenzado? Mientras las luces parpadeaban y la confusión giraba a su alrededor, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué otras verdades ocultas estaban esperando ser descubiertas? El caos cedesa. El aire, tenso como una cuerda de violín, estaba impregnado de desconfianza, mientras las miradas se volvían hacia el cuerpo caído de su madre, ahora revestido de una mortalidad abrupta. Daniel se sentía atrapada entre el horror y la incredulidad, como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. El silencio que siguió fue visceral, un latido ahogado que pulsaba entre los presentes. Un susurro resonó en la sala. ¿Qué hemos hecho? Y de repente, como un rayo que parte el cielo, un grito desgarrador emergió del fondo del salón. ¡Suficiente! La figura de un hombre irrumpió entre la multitud, de pie como un faro en medio del tormento. Era Gabriel, su antiguo mentor y mano derecha en la empresa. Su presencia, normalmente calmante, ahora destilaba una tensión inquietante. «No se muevan», demandó, y su voz resonó como un trueno, conteniendo a todos en un instante de shock colectivo. Daniel miró horrorizada, sintiendo que la realidad se desmoronaba. «¿Qué haces aquí, Gabriel?», preguntó, su voz un hilo quebrado. La confusión en la sala se transformó en miedo palpable cuando él levantó las manos, su rostro marcado por una mezcla de determinación y desesperación. «Vine a protegerte, Daniel», pero la situación ha escalado más de lo que esperaba. Entonces Gabriel se giró hacia la figura caída de su madre, su mirada helada. «No era solo tu madre. Ella es la clave en un tratado más oscuro del que puedes imaginar. ¿Qué estás diciendo?». La incredulidad se convirtió en un grito silencioso. Ella era parte de esto, sí, pero ¿de qué tratos hablas? Gabriel dio un paso adelante. Se sentía como si el aire estuviera a punto de explotar. «Estás buscando la verdad, pero hay verdades que es mejor dejar enterradas. Tu madre no solo fue una infiltrada. Ella era la líder de una facción secreta que opera en las sombras. Su muerte fue parte de un plan mayor». Las palabras fueron como un balde de agua helada lanzado sobre el fuego. La sala se quedó en silencio. Cada persona contenía la respiración. «¿Qué plan?», murmuró Daniel, sintiendo que se tambaleaba. «Hay una guerra en curso, y tu nombre ha sido inscrito en ambos lados. La traición no proviene exclusivamente de tu madre o los Vinten. Hay otros». Gabriel se volvió hacia Alex y Elena. Sus miradas eran puñales de acusación. «Ustedes también están involucrados, de una manera que no han llegado a comprender. No están del lado que creen estar». Una revelación recorrió la sala como un relámpago, incapaz de ser contenida. «No, esto no puede ser», balbuceó Daniel, su brazo temblando. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Gabriel no tuvo tiempo de responder. Desde el rincón oscuro del salón apareció otro hombre, un rostro completamente desconocido para ella, pero cuya mirada traía consigo un aire de autoridad. «Tú, Daniel Given, eres el legado que todos quieren controlar. Has estado en el centro de esta conspiración sin saberlo». El nuevo intruso continuó, su voz resonando con una gravedad escalofriante. «Te usaron como peón en una guerra que no has elegido, pero tu vida y la de los que amas están atadas a decisiones más antiguas que esta mesa donde te encuentras». De repente, el cuerpo de su madre tembló levemente, sacudiendo a todos en la sala de nuevo. «¡Mamá!»,
gritó Daniel. La esperanza se encendió en la angustia. ¡Despierta! El rostro pálido de su madre se alzó, y en aquel momento horripilante, su mirada se conectó con la de Daniel. «No puedo», murmuró su madre. «No puedo decir más. Ellos vienen». Pero antes de que pudiera terminar, su cuerpo se desplomó de nuevo, apagándose en el silencio que seguía la tempestad. El aire se volvió irrespirable, y el nuevo misterioso hombre desnudó su actitud dubitativa. «El tiempo se agota. Nos están buscando. Si no te vas ahora, todo lo que amas se perderá». Daniel sintió que la realidad se retorcía a su alrededor, como un torbellino oscuro de secretos y traiciones. Todo lo que creía saber la había llevado a este punto, y ahora el camino delante de ella se había ramificado en direcciones desconocidas. Con el aliento entrecortado, miró a Gabriel, a Alex y luego a Elena, sabiendo que cada uno de ellos escondía más de lo que estaba dispuesto a revelar. «¿Qué haré?», preguntó, el pavor en su pecho aplastante. Los murmullos aumentaron, y el sonido de un motor distante resonó, acercándose rápidamente. «Es hora de decidir, Daniel. Escoge la verdad o el silencio», dijo Gabriel con urgencia, y en ese instante un estruendo rabioso retumbó en la entrada, como un presagio ineludible. Una horda de sombras vestidas de uniforme irrumpió, y antes de que pudiera pensar en una respuesta, se escucharon órdenes. Un brillo en sus ojos, en el caos, la mirada del verdadero enemigo se encontró con la de Daniel, y reconoció en ella su propia imagen. La verdad era más aterradora de lo que imaginó. «Corregiremos lo que hemos hecho, Daniel. No importa el costo». Resonó la voz al mando, y, en ese instante final de claridad, todo se oscureció. Ella entendió que su vida, sus decisiones, habían sido diseñadas por manos invisibles. ¿Quién era realmente ella en este juego mortal? La respuesta la dejaría temblando. El caos estalló en una cacofonía de gritos y órdenes. Las sombras en la entrada se movían como depredadores, sus rostros cubiertos, sus intenciones ocultas. Daniel sentía su corazón golpeando en su pecho, una alarma interna gritando que el peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. La figura de su madre yacía inmóvil en el suelo, y a su alrededor las tensiones latentes de familias enfrentadas estallaban en un clamor de traición y confusión. El aire estaba cargado de pólvora y miedo, y los hombres armados avanzaban, sus pasos resonando como latidos de un segundo corazón maligno que pronto desbordaría la habitación. «¡Deténganse!», gritó Gabriel, su voz firme pero temblorosa ante la incertidumbre. Pero el grupo no se detuvo. Un segundo disparo resonó, seguido de un alarido desgarrador que cortó el aire como un cuchillo afilado. Daniel apenas podía pensar. Su mundo se tambaleaba entre la desesperación y el horror. Y entonces, en medio de la vorágine, la figura de Kevin se adelantó, su expresión transfigurada como si hubiera sido tocado por una fuerza sobrenatural. «El legado de tu madre no está muerto», gritó, su voz resonando a través del ruido ensordecedor. «Ella no fue asesinada. Todo esto es parte de un plan mucho más grande, algo que tú aún no comprendes». Daniel sintió que la confusión le atenazaba la mente. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su voz ahogada por la tensión palpable. Gabriel la miró, la ansiedad claudicando en sus ojos. «Kevin, no es el momento», interrumpió. Pero el hermano de Daniel continuó, incapaz de contener la verdad. «Yeah, tu madre. Ella hizo esto para protegerte, para prepararte. Pero alguien entre nosotros no es quien dice ser.
Alguien está utilizando todo esto como un juego de ajedrez, y tú eres el peón central, exclamó gesticulando, como si cada palabra fuera un ladrillo que edificara un nuevo futuro. El aire se detuvo, el tiempo atrapado entre los corazones latiendo con desesperación. Un silencio abrumador envolvió a la sala, roto solo por el sonido distante de motores acercándose. Los hombres armados tensaron sus armas. La angustia rebotaba en las miradas de los Bington, que parecían parálisis en su terror. ¿Quién? ¿Quién, Kevin?, gritó Daniel, sintiendo un sudor frío filtrar su espalda. El enemigo está entre nosotros, Daniel. El verdadero peligro ha estado esperando el momento adecuado para actuar. Pero antes de que pudiera terminar, las puertas de la mansión se abrieron de par en par y una figura emergió. Era Elena. Cada centímetro de ella resplandecía con una confianza aterradora, que la tornaba casi etérea. Todo lo que he hecho fue por el legado. Es hora de que entiendas la verdad. Las revelaciones se apiñaban, hirviendo el aire contenido. ¿Qué verdad?, preguntó Daniel, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Elena dio un paso adelante, sus ojos brillando de forma casi sobrenatural, y con una voz que resonó en cada rincón de la sala, pronunció: «Yo soy la verdadera heredera. Tu madre fue solo una pieza de este juego. Todo el imperio y la red secreta son míos por derecho». La sala estalló en un clamor de incredulidad. Murmullos de asombro y pánico se entrelazaron como serpientes, mientras Daniel sentía que el suelo se sacudía bajo sus pies. «Eso no puede ser cierto. Esta es mi familia», gritó, desgarrando la máscara de lealtad que había defendido hasta entonces. Pero la negrura de la revelación solo se profundizaba. «Mienten a través de la sangre. Tu madre se utilizó a sí misma para conseguir el control. Pero el verdadero poder ya no está en ella. Nunca lo estuvo», continuó Elena, su voz un eco de ironía y ambición. «Ha sido un peón en esta guerra desde el principio, y ahora se ha revelado lo que está en juego. Ha llegado tu hora. El golpe de la traición se clava profundamente». La habitación parecía oscurecerse al compás de las palabras de Elena, quien se erguía como el faro de un nuevo orden. «El juego apenas comienza, y tú debes decidir en qué lado vas a estar. O quizás descubrirás que la elección no es tuya en absoluto». Con el sonido de motores cada vez más cerca y la oscuridad pareciendo engullir lo que quedaba de su pasado, Daniel se encontró al borde de un abismo en el que la verdad y la traición se entrelazaban en un destino incierto. El peso de sus decisiones abrumaba su mente, pues el nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, y con él una guerra aún por librar. ¿Con quién realmente debía aliarse? ¿Sería la sangre o la traición la que definiría su destino? El aire estaba cargado de tensión, y la sala parecía estar a punto de estallar. Daniel miró a Elena, escuchando cada palabra que pronunciaba. La revelación la sorprendió, pero no tuvo tiempo para asimilarla. Apenas había tenido un respiro cuando el sonido de los motores se volvió demasiado fuerte, y las sombras en la puerta comenzaron a moverse. «Debemos irnos, ahora», gritó Gabriel, su voz cortante como un cuchillo. Alex se movió junto a su hermana, protegiéndola con su cuerpo. Kevin, todavía temblando por las emociones encontradas, se acercó, sus ojos buscando los de Daniel. «No podemos quedarnos aquí. Todo se está desmoronando». Daniel miró a su madre, al suelo, y luego al rostro pálido de Elena. «¿Qué has hecho?». La traición palpitaba en su interior.
pero era demasiado tarde para confrontar cualquier detalle. La decisión vino rápida y furiosa. No dejaré que nadie más muera hoy. Con un giro decidido, Daniel se giró hacia la salida. Siguiéndome todos. Y sorprendentemente su voz resonó fuerte. No solo era una heredera, era una gladiadora en su propia historia. Pasó junto a su madre y se dirigió hacia la puerta, donde las sombras ya se estaban acercando. Justo cuando estaban a punto de salir, un segundo grupo de hombres armados entró. Era el momento crítico. Las luces parpadeaban y la tensión rompía las líneas de la sala. «¡Nadie se mueva!», gritaron, pero Daniel no se detuvo. Miró hacia atrás y vio a su madre. Había caído en el suelo, pero en sus ojos había una chispa de vida. Aún había esperanza. «Escucha, tú no estás sola», gritó Gabriel. «Juntos podemos enfrentarlos». Sin saber qué parte de la verdad era real, Daniel sintió el calor de la conexión familiar. «Aguanta, mamá. Estamos aquí», exclamó, sintiendo que las fuerzas del cambio llenaban el ambiente. En un acto instintivo, con un movimiento rápido, Daniel se giró y dio un golpe decisivo en la cara de Elena. «No puedes tener el control». «No más mentiras». El sonido resonó y la sala quedó en silencio. Las miradas se volcaron hacia ella. ¿Quién era la verdadera traidora? Elena se tambaleó. El desdén se transformó en sorpresa. «Eres más fuerte de lo que pensé», dijo tocándose la mejilla. Pero antes de que pudiera pensar en su próximo movimiento, los hombres armados se movieron. Caleb, un antiguo aliado, se quedó frente a todos. «Sáquenla de aquí. Protejan a Daniel y a su madre». El caos reinó de nuevo. Los hombres se arremetieron hacia adelante, y el tiempo se convirtió en un tajo agudo. Daniel escuchó los gritos, el estruendo de armas, y los ecos de su corazón que latía con fuerza. Pero en medio del tumulto recordó el legado que llevaba en su sangre. «No soy un peón más en este juego», gritó. Y como respuesta, las fuerzas de la adversidad se dividieron. Con su mirada firme, supo que el amor y la valentía podrían superar a la traición. En una explosión final de esfuerzo, lo que una vez fue un salón de lujo se convirtió en un campo de batalla. Mientras las sombras caían y unos se levantaban, Daniel giró, usando cada fibra de su ser. Gritó a sus aliados: «Por todo lo que hemos perdido». Ante esa declaración, algo cambió. Los enemigos dudaron de su determinación. En ese momento, mientras la lucha por la verdad y el poder estallaba, no solo se enfrentaron enemigos, sino también la posibilidad de un futuro diferente. Finalmente, cuando el silencio se instaló, Daniel, Gabriel, Alex y Kevin miraron a su madre. Clara, que se recuperaba, los observaba con una nueva luz. «Lo logramos, hija. El legado sigue vivo, pero ahora es tu turno». Con una sonrisa entre el dolor, el aire se llenó de una nueva esperanza y una unión renovada. Al final del día, el pasado podía ser un lastre, pero también una lección. Abrazaron el viaje que les esperaba, con el peso de las verdades antiguas, pero la determinación de escribir su propia historia. Como una última imagen, Kevin susurró: «Es momento de descubrir quiénes somos realmente». Y en ese instante, todo quedó en pausa, un eco de posibilidades radiantes. Esa verdad podría estar esperando a que la encontraran, pero para Daniel y los suyos, el siguiente capítulo estaba apenas por comenzar. Epílogo. A medida que avanzaban hacia el futuro, un susurro de viento trajo consigo una carta olvidada, dejando caer la promesa de secretos aún no revelados. «Oye, antes de despedirnos,
Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora y alimente el algoritmo que ayuda a que todo esto siga vivo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.